Buenos días para todos. Bueno, vamos a introducirnos en un tema que es de interés general, de interés mundial, que es muy interesante y es el de la osteoartritis. Y vamos a ver si podemos dilucidar qué papel pueden tener las ondas de choque en esta patología. Como introducción, esta es una patología que se nos está saliendo de las manos en el mundo, porque fíjense la cantidad de millones de personas para el 2022 y en la actualidad ya no son 700 millones, sino casi 1.000 millones de personas los que están comprometidos por osteoartritis que los limita funcionalmente. Ya hay muchas cosas que se están tratando de hacer, pero todavía no hay una claridad. Y la claridad empieza desde que no sabemos la etiología todavía. Todo lo que está en rojo son cosas que realmente nosotros no podemos hacer mucho, la edad, la genética, el envejecimiento del condrocito, es la senescencia. Nosotros podemos estar incluso programados genéticamente para desarrollar nuestra artritis precoz o protegidos, como se ve con estos genes que son el SOX X9 y el RUNX2. Entonces, en resumen, todo lo rojo nosotros no podemos hacer mucho, pero todo lo que está en azul sí podemos influir en la epigenética, en las alteraciones angulares que pueda tener la persona, en el trauma que maneja, ya sea agudo o crónico, controlando la obesidad, que sabemos que tiene una relación directa con la etiología, las alteraciones metabólicas y toda esta cantidad de cosas o factores de riesgos al final del camino son los que finalmente pueden producir una osteoartritis. Y son muchos los niveles o las estructuras donde podemos actuar. Obviamente en el cartílago articular, pero fíjense que podemos actuar en el hueso subcondral, en el músculo esquelético, en la membrana sinovial, modulando la inflamación y el dolor, cambiando mediante el estudio de vida hasta que finalmente logremos o tratemos de controlar la osteoartritis. Esta pirámide es una pirámide muy clásica, pero puede resumir lo que existe para el manejo de la osteoartritis. Entonces, en el primer nivel está todo lo que nosotros como profesionales de salud debemos hacer, educar al paciente, explicarle qué es nuestra artritis, lo que debe ser la nutrición para esto, lo que es la terapia física, ocupacional, el manejo del peso, el ejercicio, todas las ortesis que puedan existir para el manejo de la osteoartritis, sustancias que pueden manejar de manera crónica el dolor, las cirugías preventivas, refiriéndome a las osteotomías en el primer nivel. En los otros niveles están todos los analgésicos. En el último nivel, que es lo que debemos tratar de evitar con todas estas alternativas y otras más, es la cirugía de reemplazo articular. Y hablando de otras alternativas, fíjense que paralelamente a todo esto están acá las terapias intraarticulares. Las terapias intraarticulares son muchas. Van desde el clásico corticoide hasta la viscosuplementación, todas las terapias biológicas con factores de crecimiento, células mesenquimales y muchas otras más, las medicinas alternativas. Y dentro de todo esto está las ondas de choque. Entonces la pregunta del millón en esta clase es, ¿por qué ondas de choque en artropatías? ¿Por qué ondas de choque en osteoartritis? ¿Por qué podrían ser útiles? Hay algunos conceptos un poco vagos que muestran como este que las ondas de choque podrían promover la regeneración del cartílago, activando los condrocitos y disminuyendo incluso el número de osteofitos, etcétera. Esto es un concepto muy vago, pero realmente la Sociedad Internacional para Ondas de Choque ya tiene la osteoartritis dentro de los usos empíricos, pero clínicamente comprobados o aprobados. Aquí está, en el capítulo 2. Ustedes pueden revisarlo esto en la página de la sociedad. Están estas patologías óseas, el edema, el osgood-Schlatter, las fracturas por estrés y la osteoartritis de rodilla. Pues ya está dentro del parámetro de ellos. ¿Cuál es el objetivo para la sociedad internacional y para todo el mundo? Pues obviamente que el paciente tenga menos dolor y que tenga mejor función. Esto se puede llevar a cabo por múltiples mecanismos. Ustedes ya vieron en las primeras clases todos los mecanismos que pueden producir las ondas de choque. Estos son válidos también para la osteoartritis y se pueden resumir en algunos. Está la disminución del óxido nitroso, la expresión de factores de crecimiento, todo este efecto paracrino que puede tener, disminuyendo las enzimas que producen la degradación del cartílago, como las metaloproteasas 1, 3, etcétera, y eso. Estos son los mecanismos que ustedes ya vieron, pero lo podemos repasar un poco, y es que las ondas de choque producen una respuesta inflamatoria en el sitio, lo que desencadena toda la cascada de cicatrización y modulación del dolor y de regeneración de tejidos.
puede a través de la sustancia P, la inhibición de la sustancia P, control del dolor, factores tan importantes como la angiogénesis, la vasculogénesis, la expresión de factores de crecimiento, la despolarización de la membrana celular, que puede producir o produce todos estos efectos que están numerados a la izquierda. Ahí los pueden ustedes incluso leer. Los cambios en la permeabilidad, estimula la mitocondria, ya lo mencionamos, la angiogénesis, la vasculogénesis, la producción del ácido nítrico, la disminución, migración, estímulo y señalización de células mesenquimales. Y como se ve en este video, cuando aplicamos una onda de choque, ya sea radial o focal, como ustedes lo vieron en las clases anteriores, esto produce una cantidad de estímulos muy diversos, todos esos que están a la izquierda. Tal vez uno de los principales es la angiogénesis y la vasculogénesis. Y nosotros todos sabemos, como profesionales de la salud, que si llega más circulación a cualquier sitio del organismo, van a llegar todas las células, los factores de crecimiento, la liberación de plaquetas, de exosomas, que son células comunicadoras con las células huésped, y podemos tener un efecto clínico importante con estos efectos de las ondas de choque. Y estos efectos que produce una onda de choque no son solamente a nivel del cartílago ni del hueso subcondral. Y esto es muy favorable porque ya sabemos todos que la osteoartritis es una enfermedad que se caracteriza por ser local, pero sistémica también, y que afecta a todas estas estructuras, los músculos, los ligamentos, los tendones, la sinovial, el hueso, el líquido sinovial. Obviamente al final la calidad de vida con una depresión importantísima. Entonces, la onda de choque puede producir todos estos efectos biológicos y de mecanotransducción y angiogénicos a todos estos niveles que a la larga para la osteoartritis son muy favorables, incluso en el menisco. Aquí, como se ve en esta parte de este estudio, mencionan que las ondas de choque pueden acelerar la cicatrización de una lesión meniscal, y obviamente si uno tiene un menisco sano, esto es un efecto condroprotector de la articulación. Los equipos que utilizamos nosotros, los que tenemos, son equipos, o hemos utilizado equipos radiales como estos y en diferentes patologías ortopédicas. Ustedes saben que uno puede utilizar los equipos de dos grupos específicos en general, que son los equipos focales, que como su nombre lo dice, la acción está enfocada, es mucho más puntual y más profunda que una onda de un aparato radial, que es menos profunda y es más dispersa. Los equipos que producen estas ondas, ya sean focales o radiales, pueden ser de estos tipos: electrohidráulicos, piezoeléctricos, electromagnéticos. Son diferentes tecnologías que al final del camino tratan de reproducir una onda. En este caso, focales, estos aparatos, o pueden ser ondas radiales que utilizan generalmente equipos neumáticos que transmiten una onda hacia los tejidos, que como dijimos es un poco más dispersa y menos profunda que la onda focal. Pero hablando específicamente de la osteoartritis, es interesante saber qué evidencia hay para el manejo de osteoartritis con ondas de choque. No tanto como lo mencionan en algunos apartes de revistas que dicen que las ondas de choque es lo último en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla, con éxitos hasta el 95% en la mejoría del dolor y la inflamación. No, no es tanto como estos apartes de revistas que muchas veces no son de nivel de evidencia médico, pero sí hay muchas cosas desde hace muchos años. Esos son estudios, por ejemplo, del 2011, acá está, que empezaron a estudiar en especímenes de ratas y viendo el efecto de las ondas de choque en la osteoartritis de rodillas de ratas. Y vieron, comprobaron cómo tiene un efecto condroprotector de aumento de colágenos tipo 2, de las prostaglandinas, de factores de crecimiento, etcétera. Esto en el 2011. En el 2013 empezaron a haber estudios en humanos con la eficacia de las ondas de choque extracorpóreas, estudios randomizados, 70 pacientes, los dividían en dos grupos. A uno le aplicaban ondas placebo, es decir, con el medidor de potencia en cero, y a otros con potencias bajas, en este caso, por ejemplo, de ondas focales de 0,25 milijoules por milímetro cuadrado, semanalmente por 3 o 4 semanas.
Y la conclusión de estos estudios como este es que es un tratamiento efectivo que puede reducir el dolor y mejorar la función en los pacientes con osteoartritis comparado con el placebo. Es interesante si uno entra al PubMed y coloca en la barra de búsquedas osteoartritis de rodilla y tratamiento con ondas de choque extracorpóreo, se ve la historia. En el 2005 realmente eran muy pocas las publicaciones y eso ha aumentado logarítmicamente de una manera importante en el 2024. En la actualidad son muchos los estudios que están publicados. Aquí se ven en estos apartes que no batalla de estudios del 2016, del 2019, del 2020, todos hablando de el uso, la eficacia comparativa con placebo y con otras tecnologías de las ondas de choque en la osteoartritis. Muchos más, aquí se ven estudios del 2017, cambios en el hueso subcondral, cambios en la matriz extracelular del cartílago articular, todas estas cosas, 2017, 2018, 2019, muchos estudios de esto. Acá estudios donde comparan ya no solamente el efecto en cuanto al control del dolor y la inflamación, sino qué tipo de onda, qué potencia es la que produce mejor efecto. Entonces, acá se ve en este estudio, hicieron 60 pacientes, un grupo un grupo con baja energía y otro con mediana energía, y se ve que los aparatos focales en este estudio con potencias de 0,93 mostraron los mejores resultados en cuanto al manejo del dolor y la inflamación. Comparaciones entre ondas focales y ondas radiales. Ese es un estudio con ondas radiales donde yo lo muestro todo, realmente no fue el de los más favorables, dicen no fueron eficientes para tratar pacientes con dolor incapacitante secundario a osteoartritis de rodilla en este estudio, pero en este otro fíjese que comparan las ondas radiales y focales acá con potencias bajas, focales de 0,10 y radiales con 2 o 3 bares, pacientes mayores de 50 años con síntomas de 6 meses. Les hicieron 3 sesiones con más o menos 2.000 disparos cada sesión, cada semana, y mostraron resultados realmente favorables para ambos grupos. Entonces, en esta parte nadie tiene la última palabra, si son radiales, si son focales, eh, y lo que sí se ha visto es que no se necesitan energías muy altas para el tratamiento de los osteoartritis con ondas de choque. Y siempre todos consistentemente muestran que mejoran el dolor y mejoran la función de los pacientes. Ahora, en el 2024, este año, ya empiezan a aparecer revisiones sistemáticas del uso de ondas de choque y las conclusiones son las mismas. El uso de ondas de choque extracorpórea reducen de manera efectiva el dolor y la inflamación. Ellos muestran o recomiendan un poco más las energías más altas y con más repeticiones de semanas los tratamientos que pueden tener mejores resultados comparado con los que se hacen con menos energía y menos sesiones. Estos son estudios que muestran los cambios en no solamente en el cartílago, sino en el hueso subcondral, medidos con modelos tridimensionales y que miden incluso las presiones y la cantidad de proteoglicanos y colágeno tipo 2 dentro del cartílago y la calidad y la densidad del hueso subcondral. Así que, como vimos, pues son muchos los artículos, no hay tiempo de ponerse digamos, a detallarlos cada uno, pero en conclusión, todos muestran que las ondas de choque extracorpóreas en el manejo de la osteoartritis es un tratamiento que es seguro y que es eficaz, que es efectivo en mejorar el dolor y la función. Todos. Las diferencias entre ondas focales y ondas radiales no es significativa. Se pueden utilizar los dos con protocolos muy variables, pero las dos están descritas como con un resultado positivo. Así que de esto, en cuanto a la osteoartritis, uno puede llevarse a la casa estos mensajes. No existen estudios clínicos o preclínicos que demuestren con evidencia fuerte el valor real del uso de las ondas de choque en la osteoartritis de rodilla. Es cierto, los estudios realizados en ratas y otros especímenes muestran que pueden tener un efecto estructural sobre el cartílago articular y la prevención de la progresión de la artrosis, y que los tratamientos con alta o mediana energía han demostrado una mayor mejoría en cuanto al dolor y la limitación funcional. Eso en cuanto, digamos, el resumen de todo esto. En cuanto a la artritis,
Hay otras patologías interesantes en la parte ortopédica que tratamos con frecuencia y una de ellas es la bursitis o las patologías trocantéricas. Mi primera recomendación es que hay que tener un diagnóstico claro. Todo paciente con una bursitis trocantérica que lleve varios meses sin mejoría, yo sugiero hacerle una resonancia magnética y tener claro que si es un problema inflamatorio o es una ruptura parcial o total de alguno de los tendones del mecanismo abductor, porque esto varía de manera importante el tratamiento. Si es algo inflamatorio o con una ruptura parcial muy pequeña, las ondas de choque pueden tener un papel bien importante. Estos son estudios que comparan el manejo de la bursitis trocantérica, si con una infiltración, si con una infiltración y un programa de ejercicios en casa durante por lo menos 3 meses, o las combinaciones. En resumen, lo que muestra es que un paciente con una bursitis trocantérica lo que mejor ha dado resultado es el tratamiento del ejercicio, una terapia dirigida junto con ondas de choque, en este caso, o en estos estudios específicamente publicados en la revista de Medicina Deportiva en el 2009, con ondas radiales. Estos son otros estudios a largo plazo y muestran que las ondas de choque de baja energía son un tratamiento efectivo para el alivio del dolor en tendinopatías trocantéricas que han sido comentadas por resonancia, energías bajas. La bursitis trocantérica o el trocánter en general es una estructura que no es muy profunda, no se necesitan altas potencias ni equipos focales que realmente vayan a mucha profundidad. Lo que nosotros hacemos generalmente es colocar al paciente en decúbito lateral, no necesitamos anestesia, utilizamos el gel siempre, obviamente, y 2.000 a 3.000 impulsos cada vez. Como dice acá, pueden ser focales con muy baja energía. Nosotros estamos utilizando radiales con energías que fluctúan entre 1.5 a 3 bar máximo. Y en cuanto a otros usos que a veces incluso no son muy ortopédicos, pero que vale la pena conocer de las ondas de choque, están estos. Este sí es ortopédico, claramente, es el dedo en gatillo, que se ha demostrado que tiene una muy buena utilidad el uso de ondas de choque. Acá, esto es una de las diapositivas que se presentó en el Congreso de Medellín ahora, pero lo que quiero mostrar acá básicamente es que con no muchas pulsaciones, con energías no muy altas durante unas 2 o 3 a 5 sesiones, usualmente es suficiente para el manejo de un dedo en gatillo y evitarnos infiltraciones y o cirugías. La recomendación en estos casos es que se utilizan aparatos que tienen aplicadores un poco más pequeños y un poco más suaves porque pues el dedo es una estructura muy sensible y muy pequeña. Otros usos, comparando, por ejemplo, en articulaciones de la mano, la viscosuplementación con el uso de ondas de choque, por ejemplo, en articulaciones carpo-metacarpianas. Entonces, hay estudios donde muestran la utilidad de las ondas de choque, interesante campo. Y otras patologías. Estos son apartes traídos de las guías de la Sociedad Internacional. Acá están, donde ellos, por ejemplo, hablan de la osteocondritis disecante, que si uno detecta una osteocondritis disecante en un paciente sintomática, la recomendación, si se van a utilizar ondas de choque, es utilizarlo lo más precoz posible antes de que esté el hueso con por ejemplo, un segmento o un fragmento de cartílago inestable. Es la recomendación de esto. Utilizar ondas de choque, en este caso sí, generalmente focales, lo mismo en la contusión ósea como se ve acá. Estos son aparte lo mismo de la Sociedad Internacional, de las guías, ¿no? Donde se muestra que en la contusión ósea se pueden utilizar eh, ondas de tipo focal, una, una onda, incluso una sesión de ondas que se repite a los 3 a 6 meses, puede ser suficiente, o como en estos artículos que muestran necrosis avascular de la cabeza femoral, recomiendan dosis repetitivas en algunos de estos pacientes y que lo comparan incluso con la decompresión y con otras patologías. No hay claridad en cuántas sesiones, nadie lo tiene específicamente determinado cuántas se podrían necesitar en una necrosis vascular. Como ven, hay estudios que muestran una sesión o hay otros que muestran 12 sesiones como esta. Una necrosis vascular de una cabeza femoral, acá se ve a la semana 0 y aquí se ve 12 semanas después.
cómo la trabeculación de la cabeza femoral está muchísimo mejor después de la aplicación de ondas focales en este caso. En la piel, he visto en los congresos, yo no he tenido la oportunidad de manejarlo, pero resultados espectaculares siguiendo los mismos principios de biológicos y de angiogénesis y vasculogénesis y todos los que hemos mencionado. Estos son apartes de diapositivas del Congreso, en úlceras en pie, en úlceras diabéticas, en lepra, incluso en muñones de amputación, en úlceras de piel, escoriaciones, en quemaduras, en celulitis también. He visto que lo están utilizando. Es decir, son patologías e indicaciones interesantes de las ondas de choque. Todo esto generalmente he visto y la recomendación de los protocolos, ondas radiales que no son tan profundas, que el efecto, como ya lo hemos mencionado, es más disperso, pero se pueden utilizar también ondas de choque focales para algunas patologías o en algunos protocolos. Estos son temas bien interesantes, fíjense, también traído de las guías de la Sociedad Internacional, la isquemia cardíaca. Todos estos mecanismos de mecanotransducción y de angiogénesis y de vasculogénesis y de expresión de factores de crecimiento y de rompimiento de estructuras calcificadas lo están utilizando en las patologías coronarias. Entonces aquí hay equipos bien específicos de ondas de choque que los pueden hacer incluso bajo cateterismo, que pueden fragmentar una calcificación de una coronaria y recuperarle su diámetro interno, obviamente recuperando el flujo vascular. Bien, bien interesantes estos temas. Lo he visto o en charlas también la recomendación de las ondas de choque o el uso en cirugía corazón abierto y otras patologías, en Alzheimer. Ustedes saben que el Alzheimer es una enfermedad de muy difícil manejo, donde realmente hay muchos tratamientos con pronósticos un poco reservados y las ondas de choque son una opción más. Con software bien sofisticado localizan las áreas y se aplican las ondas de choque con un estímulo transcraneal, realmente con resultados alentadores. Y cada vez aparecen software un poquito más sofisticados, donde con robóticas y navegación localizan las áreas donde se deben ser aplicadas las ondas y las aplican selectivamente en estas áreas, en patologías de este tipo como Alzheimer y otras patologías como lesiones medulares, discopatías. Todo esto es tema de investigación y de tratamiento emergente y alentador de las ondas de choque. Entonces, para concluir, podemos decir en cuanto a la osteoartritis, por ejemplo, que hasta el momento las ondas de choque han mostrado que pueden tener un efecto positivo en el manejo del dolor y de la función, y no solamente en el hueso, sino ni en el cartílago solamente, sino en todas las estructuras periarticulares donde la onda tiene un efecto. Los estudios realizados en ratas ya muestran que podrían tener un efecto estructural en la progresión de la artrosis y que los tratamientos pueden ser realizados con equipos de alta o mediana energía, han demostrado eh, mejorías funcionales en cuanto al dolor y la función. Y para concluir, decir que el campo de investigación médica con ondas de choque realmente es infinito, es prometedor. Faltan muchos estudios más con evidencias importantes de muchos campos, pero es muy alentador lo que viene en el futuro con el tratamiento de ondas de choque. Muchas gracias.